Todas las personas que nos acompañan desde diferentes lugares de Antioquia y del país. Son las 4 de la tarde de hoy jueves 28 de mayo del 2020. Soy Margarita Quiroz Arango de la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño Amor y estaré en la moderación de este conversatorio, El cuidado de la vida en tiempos de crisis. A partir de este momento damos inicio a la transmisión en vivo a través de Facebook del conversatorio El cuidado de la vida en tiempos de crisis, un evento que se desarrolla gracias al proyecto Tejiendo Acciones Conjuntas, ejecutado por las organizaciones PAN para el Mundo, Viva la Ciudadanía, Con Ciudadanía y con el apoyo financiero de la Unión Europea. Se realiza con la participación de la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño Amor en el marco de conmemoración del Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Es muy importante estar realizando este conversatorio con la participación de dos grandes amigas que han estado tan cerca de todos los procesos de defensa de los derechos de las mujeres y que nos han acompañado durante muchos años en este camino de entender, de comprender qué son los derechos de las mujeres y la salud de las mujeres. En ese mismo sentido, es muy importante construir con las mujeres un proyecto de resignificación política del que desde hace más de 25 años estamos aquí desarrollando. Estamos en un momento coyuntural en el mundo donde nada está escrito, donde prima la incertidumbre, las inequidades, donde prima las inequidades, donde está cambiando todo lo que es el significado de esta sociedad y donde es necesario pensar en las libertades individuales, en lo que es la pobreza, la seguridad alimentaria, el control, la resistencia y el ejercicio de la democracia. Por esto, es importante arriesgarnos a formular hipótesis sobre lo que está pasando y lo que puede suceder en el escenario de post-COVID-19. Queremos dar una mirada a lo que pasa en los hogares con el cuidado de la familia, con la convivencia y la distribución de responsabilidades domésticas y en la vida de las mujeres. También queremos buscar una voz de aliento y de esperanza que nos permita construir iniciativas de reconocimiento a las mujeres, desde el cuestionamiento sobre cómo vivimos en el aislamiento y sus efectos en la vida individual y colectiva, en la vida pública y en la vida privada. Para esto, proponemos una reflexión desde el ecofeminismo que nos permita nuevas miradas en una relación sistémica, donde todos los seres vivientes estamos unidos en un mundo globalizado. Queremos entonces también hacer énfasis en la teoría del cuidado, el cuidado de sí, el cuidado colectivo, el cuidado de la casa común y la responsabilidad de cada uno y cada una de nosotras en estos cuidados. Nos acompañan en la tarde de hoy dos grandes amigas feministas muy conocidas por su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres. Margarita Peláez Mejía, socióloga, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia y doctorado en ciencias sociales de la Escuela Nacional de Salud Pública de Río de Janeiro. Ella ha sido docente e investigadora en género, en políticas de igualdad, liderazgo y participación política de las mujeres. Y Argelia Londoño Vélez, quien es socióloga, fue consultora del Fondo de Población de las Naciones Unidas, especialista en salud de las mujeres. Es investigadora en violencias de género, en feminicidios y derechos sexuales y reproductivos. Argelia y Margarita, buenas tardes. Bienvenidas. Qué bueno que hoy están aquí compartiendo con nosotros este espacio, que seguramente será muy enriquecedor para todas las personas que nos están acompañando desde la virtualidad. Gracias, Margarita. Gracias por la invitación, encantada de acompañar a Conciudadanía y a sus proyectos en esta reflexión. Lo mismo digo yo y a todas las personas que están escuchándonos y van a participar en la tarde de hoy. Bueno, amigas, muchas gracias por aceptar compartir con nosotros y con nosotras este tiempo para dialogar sobre el cuidado de la vida en tiempos de crisis. Cada una de ustedes dispone de 15 minutos para su intervención a partir de algunos interrogantes que motivaron este encuentro.
queremos pedirles que sean muy juiciosas con el tiempo asignado. Al finalizar, tendremos un espacio para dialogar con las personas que están conectadas en esta transmisión, a quienes invitamos para que nos escriban sus comentarios, nos formulen preguntas y que nos cuenten desde qué lugar nos acompañan. Margarita, empecemos contigo. Estos son los interrogantes que te queremos formular. Primero, ¿nos puedes aportar algunos elementos del contexto en que se presenta la pandemia? En segundo lugar, queremos que nos comentes, como mujeres y como humanidad, qué estamos aprendiendo de esta crisis sanitaria planetaria. Tercer lugar, queremos que nos hables sobre si es posible configurar algunos escenarios que permitan superar los autoritarismos institucionales y cotidianos y afirmar que no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Y una última pregunta que te queremos formular es si estará la economía del cuidado en un lugar de mayor centralidad en las políticas públicas. Adelante, Margarita, que te escuchamos y te vemos. Bueno, mil gracias. Yo pienso que a todos estos interrogantes que tú me haces se van a sumar muchísimos más, porque en esta época de incertidumbre solo tenemos cuestionamientos, dudas y tal vez por esta mirada crítica que hemos tenido en nuestra formación y en nuestro trasegar por la vida y por el feminismo, hay muchos interrogantes, más de los que uno quisiera. A nuestra primera pregunta, el contexto que vivíamos antes de la pandemia era un contexto de crisis, es el contexto de crisis mundial, ambiental, política, de gran descontento con las medidas de los grandes organismos internacionales y los gobiernos frente a la crisis planetaria ambiental, a la pobreza infinita que existe en las naciones, al empobrecimiento cada vez mayor, a la falta de atención, de acceso a los recursos del bienestar para toda la gente, a la concentración cada vez mayor de la riqueza, a las guerras, a las violencias, en fin, a tantas desigualdades que motivaron inmensas luchas en América Latina y en el mundo. Recordemos que antes de la pandemia estábamos en las calles, estábamos abrazando, tejiendo solidaridades y recuerden nuestras coreografías que impactaron y recorrieron todo el planeta. Era la esperanza por un cambio, era la esperanza de construir y solicitar y exigir cumplimiento de derechos y garantías. Llega la pandemia, inicia en diciembre y empieza a generarse un miedo que se va generalizando a través de los medios de comunicación, que va haciendo eco a esta situación de pánico. En medio de este caos empieza a perfilarse una serie de cambios tecnológicos, políticos y sociales que van planteando un futuro, para un futuro inmediato. Me quiero referir a la instalación de la tecnología 5G. En la medida en que Wuhan se llena de coronavirus, se pregunta uno, ¿por qué no pasó esto en Beijing? ¿Por qué no se dio en Shanghái y otras ciudades chinas? Se extiende después al norte de Italia y se pregunta uno, ¿por qué tan duro en el norte de Italia y no en otras regiones? Pues también casualmente allí hay tecnología 5G. Madrid impacta y también tecnología G. Nueva York tiene en común la tecnología 5G. Pero en América Latina nos llama la atención Guayaquil y no Quito. Tienen en común la tecnología 5G. Pareciera una mirada conspiratoria, pero cada vez aparecen más especialistas en el tema que nos llaman la atención sobre lo que significa esta tecnología. Otro interrogante. También aparece en nuestro medio con el coronavirus la georreferenciación de la pandemia a través de nuestros móviles. Móviles que están captando información no solamente de salud, sino del estado económico, nuestros amigos, nuestros gustos, el consumo, es decir, todo lo que a nuestro alrededor se está moviendo.
es una forma, estos datos hacia dónde van. Estos datos van realmente a los informes de país de Google. ¿Quién va a utilizar nuestros datos? No es una intromisión a nuestros derechos privados y a la individualidad. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién tendrá los datos? ¿La policía, el ejército, la delincuencia? ¿Quién va a manejar nuestros datos? Se ha dicho que quien maneja los datos maneja el mundo. Bueno, podemos seguir entonces preguntándonos, ¿se está vigilando a la población o se está vigilando la enfermedad? Viene otro dato bien curioso con esta pandemia, que nos llama la atención. En momentos de crisis, inmediatamente aparecen los salvadores, el miedo, instala salvadores y un autoritarismo que en algunos países toma medidas de excepción, como el gobierno colombiano, en donde, por ejemplo, lo que es todo control político se acaba, se cierra el Congreso y se toman medidas que antes, en un estado de normalidad, no se pudiera. Reformar las pensiones, se hacen reformas a la educación, al presupuesto, las primas. Bueno, se toman medidas que no han sido consultadas. Este control político se ejerce desde el Estado, pero hay tanta contradicción frente a los problemas que uno ve la forma como está siendo interpretado esta pandemia de manera distinta. El gobierno central entra en contradicción, por ejemplo, con la alcaldía de Bogotá, pero a nivel regional, cada alcalde se toma el derecho de toque de queda, cerrar las fronteras de su municipio, obstáculos, inclusive para que se puedan negociar y sacar los productos de sus regiones. Pero también estamos en un contexto de autoritarismo y militarización del lenguaje. Hay que atacar, hay que hacerle la guerra a ese virus, hay que controlar los territorios, hay que a la población controlarla. Es tal que miren ante un hecho que es de salud pública lo que pasó en el Amazonas. En el Amazonas, ante la falta de recursos, de una UCI, de medicamentos y de recurso médico, lo que hace el gobierno nacional es enviar al Ejército Nacional, que ese sí estaba protegido con sus trajes de bioseguridad, lo que no acontecía con el escaso personal sanitario que tuvo que improvisar con bolsas de basura su forma de protección. Hay otras cosas que nos llaman la atención. Hemos aprendido, por ejemplo, con esta epidemia, que estamos interconectados. Nos hemos dado cuenta que lo que afecta a una región del planeta nos afecta a todos. Nos ha evidenciado que la salud pública está privatizada. Este sistema neoliberal desmanteló todo el sistema de salud y lo privatizó y ha quedado al desnudo en este momento. Sabemos que más importante que equipos, que la parte, digamos, hospitales y clínicas, es realmente la prevención y el sistema inmunitario de la población, que tiene que ver más con la prevención y el cuidado de la salud, que tiene que ver con buena alimentación, con aire limpio, agua potable, servicios sanitarios, acceso a la educación, ambientes seguros, no violencia, no guerra, afecto, es decir, con todo lo que hemos denominado entornos saludables. También tiene que ver, lógicamente, con el trabajo digno y el acceso al trabajo. Nos hemos encontrado también con una serie de paradojas que nos llaman la atención. Al cerrarse las fronteras, al pasar toda la persona, estar confinadas en su casa, hay menos movilidad de tráfico aéreo y de automóviles, lo que nos hace que nos encontremos con un aire limpio. Aire limpio que no hemos tenido durante muchísimos años. Sin embargo, no lo podemos respirar porque tenemos que tener el tapabocas. Tenemos como nunca antes en la vida las manos limpias.
Sin embargo, no podemos estrechar las manos de nadie, ni nos podemos abrazar. Como nunca también hemos tenido todo el tiempo para compartir tiempo libre, pero no nos podemos reunir. Los que tienen hoy dinero no pueden comprar, y los que no lo tienen para conseguir lo mínimo, porque la mayoría de la población, el 50%, son trabajadores informales. Solamente vemos colgar los trapos rojos donde están manifestando tenemos hambres y necesidades. También nos hemos encontrado con un boom de errores y, digamos, de pronósticos. Expertos aparecen permanentemente acompañando a los gobernantes de turno a dar consejos ante la opinión pública. ¿Qué ha sucedido? Informaciones que no son verificables, que son contradictorias. Algunos consideran que la pandemia es la más mortal que ha tenido la humanidad. Para otros científicos es una epidemia, es una enfermedad similar a las gripas que hay que cuidar y que cobran igual a personas enfermas y muertes que las gripas estacionales. Nos han dicho que hay mucha discusión también sobre la efectividad de los tratamientos, contradicciones que han enfrentado a gobiernos y organismos internacionales. ¿Qué diríamos del confinamiento? Hay países que no han confinado a su población o han permitido que sus ciudadanos lo hagan voluntariamente y han tenido resultados mucho mejores que los que han confinado autoritariamente. Tenemos miradas tan diferentes que han llevado a tomar posturas radicalmente diferentes a los gobiernos. Por primera vez, los hombres a nivel mundial descubren el encierro doméstico obligatorio. Se pone en evidencia en esta coyuntura la importancia de la economía del cuidado, la limpieza del mundo, el cuidado de enfermos, el cuidar a los niños en la educación, la salud, la alimentación, factores que son fundamentales para la reproducción de la sociedad. Ese confinamiento que los hombres lo están descubriendo por primera vez es el que hemos tenido las mujeres durante siglos. Pero también se ha evidenciado la importancia de estas funciones para la sociedad. Nos han recomendado no salir de casa, pero muchos trabajadores lo hacen diariamente, todos los que tienen que ver con actividades de la limpieza, la salud, la provisión, los servicios domiciliarios, la seguridad. Los tapabocas, este ha sido otro debate en discusión. Nos recomiendan no salir de casa sin ellos, pero dicen que quienes lo deben utilizar son las personas que están contagiadas. Pero como no tenemos suficientes test, obligatoriamente todos debemos usarlos. Ahora viene la revolución de las canas. Frente a las personas de la tercera edad, nuestros viejitos, nuestros abuelitos, en el mundo entero de una manera tranquila, hay que dejarlos en las casas, pero hay que cuidarlos, son los más vulnerables. Pero no los traigan a los hospitales porque están saturados. Pero si llegan allí, déjenlos morir porque hay que privilegiar a otras personas. Con las últimas medidas del gobierno nacional nos damos cuenta que tienen más derechos los perros. Salen 2 veces al día por 30 minutos, mientras las personas de la tercera edad pueden salir 2 veces a la semana, 30 minutos. Hay un gran movimiento hoy solicitando este autoritarismo y cómo se han negado los derechos sin consultar ni que haya explicación científica frente a los derechos de la tercera edad. Débora Tájer, feminista y salubrista, nos ha puesto otra vez en evidencia que el lugar más peligroso para las mujeres es la casa. Y en esta pandemia sí que se ha hecho evidente con los feminicidios, las violaciones, los maltratos, los abusos y todo tipo de violencias. Otra paradoja bien importante ha sido que las instituciones de salud
para nosotros han sido lugares seguros. Hoy son sitios inseguros y de contagio. Lo que ha sucedido con el confinamiento ha llevado a que la salud, la educación y múltiples servicios, al llegar a la casa, ha recargado muchísimo más las tareas de las mujeres, llenando de estrés, y seguramente cuando analicemos de enfermedades mentales que están en este momento agobiando y angustiando por el exceso de trabajo y la recarga que se ha dado en el hogar. Paso a la otra pregunta: ¿cómo configurar escenarios de salida que nos permitan superar los autoritarismos? No partimos de cero. De 193 países que hay hoy, tenemos 10 gobernados por mujeres, y ahí vemos un manejo diferente de lo que ha sido la pandemia. Si vemos estos gobiernos dirigidos por mujeres, han tomado medidas más democráticas, pedagógicas, compasivas, y han hecho ejercicios eficientes. Han hablado con sus niños y niñas por los medios públicos. Se ha hablado de lo que es el confinamiento voluntario. Se han explicado las medidas que se toman y se consultan. Se han apoyado en especialistas en salud y no en políticos. Ha sido un manejo más transparente, lo que nos puede hablar de que en estos países con mayor, digamos, libertad, crecen las críticas al confinamiento y nos dan elementos para contrastar con las políticas autoritarias. Hay un último debate, o hay un debate, más bien no último, sino que está sobre la mesa. Algunos dicen que hay que salvar las vidas y otros salvar la economía, un enfoque dual y pareciera contradictorio. Muchos están evaluando y proyectando que salvar las vidas implica también dar empleo y no cerrar, ni agotar, ni estrangular la economía. Se hacen predicciones de que pueda haber a esta pandemia una peor, que la pobreza y el hambre, que puede matar y enfermar muchísimo más. Me dirán, entonces, tenemos pues como, ¿cuáles serían unas apuestas? Yo creo que las apuestas están en la resistencia en la cual nos hemos forjado, la resistencia que hay que profundizar en la que veníamos, la resistencia que nos da el pensamiento crítico, que nos los da nuestras organizaciones, nuestras redes sociales, nuestra participación, nuestras veedurías. Digamos, apostarle a las epistemologías del sur, a los saberes ancestrales, a esas formas que han configurado un pensamiento que se ha llamado del buen vivir, pensamiento que tiene que ver con la economía solidaria, con la soberanía alimentaria, con los derechos que tiene la naturaleza, la protección de la biodiversidad, la defensa de los territorios, la defensa de nuestros páramos, que son la fábrica de agua y que la está acabando y vendiendo el gobierno cuando somos el segundo país del mundo con una riqueza. Y lo más importante, la convivencia ciudadana. Esta pandemia también nos invita con humildad a reconocer los límites del conocimiento y entrar en un diálogo de saberes, saberes ancestrales, saberes milenarios, con los saberes que en este momento se llaman científicos y que en muchos casos hemos visto cómo han sido financiados por transnacionales farmacéuticas, y donde la ética es hoy plano y eje central en el manejo de lo público, en el manejo de la investigación, en el cuidado de la vida y la salud. Las mujeres reivindicamos en este 28 de mayo, Día Internacional por la Salud de las Mujeres, convertir la ética y la economía del cuidado en el centro de las políticas públicas. Dejo ahí mil gracias y seguimos en la conversación.
Margarita, muchísimas gracias por tu intervención. Nos has planteado unos elementos muy importantes para continuar en esta discusión que tienen que ver con toda esa serie de políticas globales, políticas nacionales, políticas locales, frente a este planteamiento tan fundamental que tú haces, que es primero salvar las vidas para salvar la economía o salvar la economía para salvar las vidas. Y en ese sentido es muy importante que nosotros miremos cómo entonces podemos pasar desde eso, desde lo que es ese mundo público, lo que es ese mundo de unas series políticas y de un control por parte de los estados, donde prima entonces el orden, prima entonces lo que es ese control ciudadano.